Seguimos hablando del cuarto título descriptivo y en esta ocasión hablaremos de Jehová de los ejércitos. El sol, la luna, las estrellas, el universo, las bandadas de animales del cielo, la tierra y el mar y las criaturas humanas, por estar organizadas forman ejércitos. Y Jehová, por ser quien los creó, por medio de su Hijo, Jesucristo, es Jehová de los ejércitos, porque le pertenecen. Y vayamos al primer libro de Samuel, capítulo 17. Narra en la llanura de Elá. Sucedió un acontecimiento en el valle de Elá, donde se enfrentaban dos ejércitos. La llanura dividía los dos ejércitos. En un extremo estaba el ejército filisteo, con ánimo y desafiantes, y en el otro extremo estaba el ejército de Israel, atemorizados. Los lideraba un rey, estaba temeroso y era el rey Saúl. En el otro lado había un paladín llamado Goliat. Le decían porque para los filisteos este paladín era su héroe, porque había batallado y enfrentado muchos ejércitos y siempre había salido victorioso. Este hombre llamado Goliat era el escudo y la seguridad del pueblo filisteo. ¿Y quién no? Si medía 2 metros con 90 centímetros, es decir, 6 codos de 45 centímetros más un palmo de 20 centímetros. Esto nos da 2 metros con 90 centímetros. Cuando hablamos de codos, en la Biblia son las medidas que se utilizaban en aquel entonces. Este gigante portaba una armadura y su peso era de 50 kilos y su sola espada pesaba 6 kilogramos y aparte de eso tenía un escudero y dice la Biblia de que este Goliat de tiempo en tiempo se ponía en el centro de los dos ejércitos desafiante hacia el ejército de Israel y lo retaba. Parecía sencillo y decía, ¿para qué nos vamos a enfrentar todos? Y decía, busquen un hombre de su ejército y venga y se enfrente conmigo. Sencillo. Y así no mueran más hombres vanamente. Un israelita medía aproximadamente el de aquel entonces o en aquel entonces 1 metro con 60 centímetros. Y un soldado israelita debía enfrentar a un gigante de 2 metros con 90 centímetros. Es decir, casi el doble de su estatura. Quizás el pueblo de Israel, atemorizado, estaba en la búsqueda de quién enfrentaría a ese gigante. Y de la nada llegó un jovencito de 17 años, con túnica y aspecto pastoril, con un bolsito de pastor que había recogido 5 piedras lisas del arroyo y tomó su honda en su mano como una cauchera y se puso delante del gigante diciéndole, en el primer libro de Samuel capítulo 17 versículo 45, tú vienes contra mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel. Para David era Jehová, el Dios de los escuadrones de Israel. Y con una sola piedra David venció a aquel gigante. Y el ejército filisteo quedó avergonzado ante el ejército de Israel, porque Jehová de los escuadrones de Israel peleó y estaba con ellos. Jehová de los ejércitos es un título descriptivo como los que hemos visto hasta ahora. Hemos visto Jehová Shalom, quien nos concede la paz o Dios de paz. Hemos visto Jehová Jireh, Jehová nuestro proveedor. Esto significa Jehová Jireh. Hemos visto Jehová Nisi, que significa Jehová es nuestra identidad, nuestra bandera o nuestro estandarte. Y hoy veremos en que Jehová es el Dios de los ejércitos. La Biblia dice de que Jehová es un varón de guerra. Éxodo capítulo 15 versículo 3. Dice Jehová es varón de guerra. Y Isaías capítulo 42 versículo 13 dice Jehová saldrá como gigante y como hombre de guerra. Estos textos afirman de que Jehová de los ejércitos es un varón de guerra. La expresión Jehová de los ejércitos se encuentra en la escritura aproximadamente 280 veces. La encontramos en los libros del Antiguo Testamento, en los libros proféticos. El apóstol Pablo utiliza esta expresión, pero en otras palabras,
En la carta a los Romanos, en el capítulo 9, versículo 29, dijo el apóstol Pablo, y como dijo antes, dijo Isaías, si el Señor de los ejércitos no nos hubiera dejado descendencia como Sodoma, habríamos venido a ser, y a Gomorra seríamos semejantes. Pablo cita al profeta Isaías y denota de lo que estamos hablando hoy, de que Jehová es el Dios de los ejércitos, o el Señor de los ejércitos. De la misma manera, en la carta de Santiago, en el capítulo 5, versículo 4, dice, he aquí, clama el jornal de los obreros, que han cosechado vuestras tierras, el cual por engaño no les ha sido pagado por vosotros, y los clamores de los que habían cegado han entrado en los oídos del Señor de los ejércitos. Significado de la palabra ejército es un grupo de personas capacitados, adiestrados y armados para la guerra. Están organizados desde aquellos que se defendían con flechas y lanzas hasta el día de hoy hemos llegado a ver los ejércitos armados con bombas, misiles, aviones, tanques, etc. Un ejército es una unidad de combate, así como lo fue el ejército romano, legión, que tenía 6.000 soldados que se dividían en 10 cohortes o bandas de 600 soldados, donde una legión también se dividía en 70 centurias de 85 o 86 soldados, donde la centuria estaba conformada por 100 soldados y eran capitaneados por un centurión. También una centuria se dividía en grupos de 8 soldados y estaban tan organizados que de esos 8 soldados se dividían en una escuadra de 4 soldados. Tanto Israel como los demás pueblos tenían ejércitos. Génesis capítulo 21, versículo 22 dice, aconteció en aquel mismo tiempo que habló Abimelech a Ficol, príncipe de su ejército, a Abraham diciendo, Dios está contigo en todo cuanto haces. Deuteronomio capítulo 20, versículo 9 dice, y cuando los oficiales acaben de hablar al pueblo, entonces los capitanes del ejército tomarán el mando a la cabeza del pueblo. Encontramos en la palabra de Dios en que los pueblos aparte de Israel también tenían ejércitos, y así como Dios intercedía y peleaba por Israel, en muchas ocasiones Israel también tenía su ejército. Las grandes conquistas de Israel son de Dios, porque quien los ayudó fue Dios, Jehová. La grande muralla de Jericó cayó por causa de intervención divina, pero había un ejército. Y aunque Zacarías capítulo 4, versículo 6 dice, ni con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Sin embargo, Israel tenía un ejército. Y aquí es lo curioso, porque creemos de que Dios lo hacía todo, y no es así. Dios hace la parte que tenía que hacer, pero su pueblo tenía que hacer lo que le correspondía. Si las batallas eran literales, habían hombres en ejército peleando, aunque si bien peleaban con la ayuda de Dios, les tocaba poner también el pecho. Y vemos de que Israel también tenía ejércitos, pero también la Biblia utiliza la palabra ejército en sentido figurado para referirse a otras cosas. Por ejemplo, la Biblia llama ejércitos al sol, la luna y todos los astros que hay en el universo. La Biblia llama ejércitos a las criaturas. Una bandada de palomas es un ejército porque están agrupadas, organizadas por un propósito. Los astros tienen lineamientos y están organizados. Con esto entendemos, mis amados en el Señor, que una gran agrupación, ya sea de aves, animales, de personas, hasta los astros del cielo, las estrellas, las constelaciones, todo forma un ejército. Y quien creó todos esos ejércitos, es decir, esas agrupaciones, es Jehová de los ejércitos. Mis amados en el Señor, en el siguiente video continuaremos con la segunda parte de Jehová de los ejércitos, que es el cuarto título descriptivo del nombre de Jehová. Dios nos bendiga.